durante la clase. Ya. Ya, jóvenes. Buenas tardes, justo ya a todos, a todas. Nos queda exactamente un mes, no nos queda nada, pasó volando el tiempo, jóvenes. Se les fue cuarto medio, estamos a un mes de que dejen de depender de este establecimiento. Vamos a continuar con la materia de historia de Chile, ya nos va quedando poco, hay que decir igual también, porque la dictadura y lo poquito y nada que entra de la transición a la democracia, ya. Durante las semanas anteriores a este receso, a este autocuidado, estuvimos ya enfocados en la dictadura militar. Vimos las violaciones de derechos humanos y vimos la economía, ya, dos elementos vitales durante la dictadura militar, que le dan muchas características bastante particulares a la dictadura que gobernó 17 años. Ahora, esta semana nos vamos a concentrar fundamentalmente en la evolución política de la dictadura. ¿Ya? Vamos a ver que la dictadura no tuvo un desarrollo homogéneo durante todos los 17 años, desde el punto de vista político, y vamos a ver dos claras etapas. Ya vamos a ver hoy día una primera etapa de 73 al 80, que le llamamos una etapa de instauración. Ya la dictadura paulatinamente se va a ir instaurando en el poder y consolidando en el poder a través de instrumentos legales, como va a ser la Constitución del 80, y algunos decretos anteriores y una serie de medidas que nos van a ir mostrando, ya, fundamentalmente cómo la dictadura militar y fundamentalmente cómo el general Pinochet se va a consolidar en el poder. ¿Ya? Y mañana vamos a ver una segunda etapa, una etapa de los 80, una etapa de crisis para la dictadura, ya de fuertes cuestionamientos, fundamentalmente liderados por las jornadas de protestas que nacen producto de la crisis económica del 82. ¿Ya? Por eso el objetivo hoy día es caracterizar el paulatino cambio en el orden institucional, ya que va a ir instaurando a la Junta Militar. Ahora, ustedes saben, como siempre, ingresar con el mail institucional, ya, el micrófono apagado, pero siempre bienvenido para alguna pregunta, reflexión, duda, lo que sea. La cámara apagada y el chat siempre muy activo, yo lo estoy mirando en todo momento desde otro dispositivo. Y recordar mantener el distanciamiento físico, lavar constantemente nuestras manos. La pandemia no ha pasado, podemos retroceder. Tenemos el caso cercano de Ile Maipo, que volvió a estar en cuarentena, ya que ha retrocedido, por lo cual ojalá seguir en esta fase, seguir aumentando y seguir cuidándonos. ¿Ya? Hoy día es la elección de los Estados Unidos, por eso tenemos la foto del presidente Trump, que Trump lo representa hoy, que Trump lo representa en este mes que les queda. ¿Cómo se sienten hoy? Los leo, sus números. Yo me siento, podría ser un 3, quizás. Estoy expectante a la elección de Estados Unidos. Maximiliano 6, ya, bueno. Ahí al pelo al viento, ya. 3 y 7 la Renata, ya, bien, ya, vamos, una actitud más positiva, vamos. 4, bien, Matías 4, 5 y 6, ya, vamos, bien. Y la Sofía 9, ya, muy bien, esa es la actitud. Bien, nadie dijo 1, sí, no, nadie ha dicho 1, la Kiri 2 y 6, ya, chuta, ya, vamos. 6 la Valentina, vamos, bien, bueno, Javier Caballero al viento, Javier Melo, ¿ya? Y Luis 7, ¿ya? Esa es como la típica imagen de cuando un profesor de inglés está explicando el to be o el to there, cuando explica cómo se pronuncia la T, ya, es un clásico. Ya, jóvenes, como siempre, una pregunta sobre las clases anteriores, ¿ya? Dice así, ustedes responden por el chat. Tras el golpe de Estado de 1973, el régimen militar implementó un nuevo modelo económico que modificó radicalmente el de sustitución de importaciones o el de crecimiento hacia adentro, que Chile había aplicado desde fines de la década del 30. Una de las medidas aplicadas bajo este nuevo sistema fue el congelamiento de sueldos y salarios con el objetivo de bajar la inflación.
Según lo anterior, ¿qué otras medidas propició esta nueva política económica? Léanlas con tranquilidad y se inclinan por una respuesta. Ya, vale, dice la C, la privatización de empresas públicas con el objetivo de bajar la deuda fiscal. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Ya la mayoría se inclina por la C. ¿Ya? Claro, la C es la correcta. Se privatizan las empresas públicas, lo mencionamos en nuestra última clase, se venden bancos expropiados en la época de Allende, se incentiva la inversión extranjera en Chile. La Corfo solo va a tener un rol más que nada de prestar y fomentar un poco la inversión, pero no va a ser un estado empresarial como el modelo antiguo. Y las otras se descartan fundamentalmente porque la A no se nacionaliza el cobre, sino que se va a empezar también a vender. No se incrementan los derechos laborales, al contrario, se disminuyen. Una política de flexibilidad laboral. La aplicación de leyes proteccionistas tampoco, al contrario, la dictadura abre Chile al mundo, liberaliza la economía. Y el fomento de la expropiación de latifundios tampoco va a ser así. La dictadura va a devolver casi un 60% de las tierras expropiadas durante la reforma agraria. Ya. Ahora, este texto no tienen para qué leerlo, yo lo voy a leer, pero este texto es del año 1974, marzo, es una declaración de principios de la Junta Militar y nos dice frases bastante particulares. De partida, muchas veces este texto sale en preguntas tipo PSU. Dice, las Fuerzas Armadas y de Orden no fijan plazo a su gestión de gobierno. Primera frase clave. O sea, la Junta de Gobierno ya hacia el año 74 no está fijando un plazo. Ya se da cuenta que van a seguir en el poder sin plazo. De partida siempre le preguntaban al general Pinochet, ¿hasta cuándo durará la dictadura? Y él decía, yo no hablo de plazos, yo hablo de metas. Cuando cumplamos la meta, ahí nos vamos a ir los militares. Por lo cual la primera frase es clave. Las fuerzas de orden, bueno, las Fuerzas Armadas y de Orden no fijan plazo a su gestión de gobierno, porque la tarea de reconstruir moral, institucional y materialmente al país requiere de una acción profunda y prolongada. O sea, ya hay una habla que la dictadura tiene que reconstruir un país no solo económicamente hablando, sino que también desde el punto de vista institucional y moral. ¿Ya? Luego dice, en definitiva, resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos. La mentalidad, esto es súper clave. Esta mentalidad que hoy tenemos, una mentalidad individualista, competitiva, fue insertada en esta época. Un ejemplo del fútbol, por ejemplo. En esa época había mucho chanchullo, mucha pillería para ganar. Una vez le falsificaron, por ejemplo, los pasaportes a una selección sub-20 y llevaron cabros de 23 años. Y el mejor ejemplo es el Cóndor Roja. El Cóndor Roja en el 89, no sé si han visto en la tele, se hizo un corte para poder clasificar Chile al Mundial y que descalificaran a Brasil. ¿Ya? Esa mentalidad ganadora de ganar por como sea es un cambio de mentalidad. Dice, pero más allá de eso, el actual gobierno ha sido categórico para declarar que no pretende limitarse a ser un gobierno de mera administración, que significa un paréntesis entre dos gobiernos partidistas o similares. Con otras palabras, que no se trata de una tregua de reordenamiento para devolver el poder a los mismos políticos que tanta responsabilidad tuvieron por acción u omisión en la virtual destrucción del país. O sea, ahí está diciendo que gran parte de la culpa del golpe de Estado, de la crisis del país, fue de todos los sectores políticos, de todos los políticos. Y termina diciendo, el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden aspira a iniciar una nueva etapa en el destino nacional, abriendo el paso a nuevas generaciones de chilenos formados en una escuela de sanos hábitos cívicos. O sea, la dictadura va a apoyar a nuevos personajes quizás políticos
jóvenes fundamentalmente que van a confiar en ellos porque son criados en nuevos hábitos civiles. Texto clave de la dictadura. Se ha confirmado que este texto fue leído por el general Pinochet, pero fue escrito por Jaime Guzmán, ideólogo de la nueva constitución, fundador de la UDI y impulsor y creador de gran parte de la clase política actual de derecha. Joaquín Lavín, Eli Matei, Pablo Longueira, ¿ya? Y podríamos seguir nombrando. El actual ministro Pere Varela, por ejemplo, ya. O sea, si se dan cuenta, en resumen, el texto dice, uno, la dictadura no se fija plazos, dos, no va a ser un mero tránsito entre gobiernos políticos, y tres, va a apoyar a nuevos jóvenes políticos. Y en ellos se va a apoyar. Hasta ahí, ¿alguna duda del texto? No, parece que no. Queda claro más o menos que ya la dictadura del 74 ya nos demuestra que no va a ser un golpe de Estado transitorio de volver el poder rápidamente, como ha insistido muchas veces en nuestra historia de América Latina, sino que se va a instaurar y va a hacer cambios importantísimos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál debe ser la función y el tiempo que debe estar la Junta Militar? Primero, se estipula que su labor es refundar el sistema político chileno. Y cuando hablo refundar, es hacer uno nuevo, es hacer un nuevo sistema político. El actual, el que tenemos, bueno, vigente hasta ahora, es un sistema nuevo si lo comparamos con el que veíamos antiguamente en clases. Hoy, por ejemplo, hay segunda vuelta, hablando de una cuestión política. Antiguamente el Congreso elegía. Hoy, si muere o se cambia un parlamentario, es el mismo partido político el que lo elige. Antiguamente había nueva elección, como ocurrió en el Naranjazo. Se instauró un sistema binominal, donde se buscaba el empate político. En esa época simplemente ganaba la coalición que tuviera más votos. ¿Ya? Es un nuevo sistema político, ¿ya? Un sistema extremadamente presidencialista, y lo vamos a ver con una importancia en las Fuerzas Armadas. Se debe crear un orden político, económico y sociocultural distinto. Y eso es súper importante. Por ejemplo, en clases, hablo de los colegios, se eliminaron unidades de sexualidad. ¿Ya? Si hoy día somos un país con debilidades en clases de sexualidad, es porque también fundamentalmente en los 70 y en los 80 se eliminaron las clases de sexualidad. Los profesores de ciencia no hablaban ni del pene ni de la vagina. Hasta el día de hoy yo digo esas palabras, o lo dice un profesor de ciencia, y explota la gente de risa en la sala, porque ya no se hizo normal. ¿Ya? Yo estudié en un colegio de los 90 católico, donde no nos enseñaban métodos anticonceptivos. El mejor método anticonceptivo era la abstinencia hasta el matrimonio. ¿Ya? Es un nuevo orden sociocultural. Se eliminó todo ese legado de la nueva canción chilena, del rescate del folclore, y se instauró fuertemente la música con raíz quizás más estadounidense, nuevos sonidos, un nuevo Chile, ¿ya? Desde el punto de vista cultural. Y no se estipula una fecha determinada para entregar el poder. Eso es claro. Hasta en la Constitución del 80, nadie sabe cuándo la Junta Militar se va a acabar. En la Constitución del 80, por lo menos, ya se estipuló un itinerario para dejar el poder. Pero hasta el 80, nadie sabe cuándo Pinochet y el resto de la Junta se va a ir. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Pregunta. Ya, cualquier cosa lo preguntan. Ahora, un elemento importante para la Junta Militar era legitimarse. La Junta Militar había nacido en un primer momento por un golpe de Estado. La Junta Militar nace por un acto ilegal, por un quiebre democrático, un elemento ilegal. Pero la Junta Militar necesita legitimarse, estar en el poder y que tenga sustento legal. Y eso lo va a hacer a través fundamentalmente de tres formas. Podemos tener tres tipos de legitimaciones, ¿ya? La primera va a ser una legitimación histórica, ¿ya? Fundamentalmente ellos responden a una historia. La Junta Militar está ahí y es legítima por una historia nacional,
¿Por qué? Porque el país estaba viviendo, según la Junta Militar, una fuertísima crisis institucional, económica, política, cultural, moral, que justifica que exista un gobierno militar. Fundamentalmente se culpa al gobierno de Allende, pero también al gobierno de Frei y incluso algunos al gobierno de Jorge Alessandri, que ahí vendrían las raíces de nuestros problemas. Por lo cual hay una legitimación histórica. La Junta Militar debe estar ahí porque hay una historia detrás de un pasado reciente malísima y que la Junta Militar viene a resolver. También hay una legitimación legal. ¿Ya? Van a haber decretos que reconocen al general Pinochet como presidente. Pensemos en decretos firmados por ellos mismos, ya que carecen de sustento jurídico más que nada importante, pero pensemos que el sustento jurídico en ese lugar está quebrado, manipulado. La Corte Suprema es casi un títere que funcionaba acorde a los principios de la Junta Militar, ya el Congreso no existe y las funciones legislativas las asumen los mismos integrantes de la Junta Militar. Van a haber ciertos plebiscitos, hay uno bastante particular que se genera en el año 78, donde fundamentalmente la ONU acusó de violaciones a los derechos humanos en Chile y la Junta Militar organizó un plebiscito para decir si los chilenos estábamos de acuerdo o no con esas acusaciones. ¿Ya? Y obviamente ganó el plebiscito la opción de que apoya a la Junta Militar. Y también hay una legitimación social. Van a haber fuertes concentraciones sociales en favor de la Junta Militar. Ya se van a llamar a movilizaciones de apoyo al general Pinochet, se lleva público va a ir, y ojo, va a ir voluntariamente. Hoy muchos no se reconocen como pinochetistas, en especial muchos políticos que se han dado vuelta a la chaqueta, como por ejemplo Joaquín Lavín, por ejemplo, o Iván Moreira, que tuvo una huelga de hambre para que sacaran a Pinochet. Hoy cuestiona fuertemente su pinochetismo, pero en esa época existía un altísimo pinochetismo. ¿Ya? No hay que pensar que el general Pinochet tuvo una alta adhesión en los constantes plebiscitos, incluso el del 88. ¿Ya? Van a haber concentraciones en favor de la Junta y en especial también del general Pinochet. Y este plebiscito que yo les mencionaba del año 78, que no es muy conocido, que fundamentalmente es porque la ONU saca una denuncia por las violaciones a los derechos humanos. Todo esto también influenciado por el caso de Orlando Letelier. ¿Se acuerdan cuando les conté que la DINA puso una bomba en un auto en Washington y explotó y murió Orlando Letelier y también una ciudad norteamericana? Por lo cual eso puso en la noticia internacional lo que estaba pasando en Chile. La ONU saca una declaración contra Chile y el general Pinochet organiza un plebiscito que si usted apoyaba o no las acciones que estaba generando la Junta Militar. Ya. Por lo cual tenemos tres tipos de legitimaciones que va a usar la dictadura para instaurarse en el poder. Una histórica, que ellos responden a un proceso que venía muy mal y que ellos vienen a arreglar. Una cuestión legal, distintos decretos firmados por ellos mismos, ya que se van a instaurar en el poder. Y concentraciones sociales, movilización social para demostrar que existía un gran apoyo a la Junta Militar. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? Ya, parece que no. Ya. Ahora, jóvenes, te voy a contar un hecho que ocurrió en la dictadura, que hoy día es como un mito lleno de nebulosas. ¿Ya? Algunos han dicho que no participaron, otros lo han reconocido. Pero en el año 77, si no me equivoco, un 10 de julio, creo que es un 10 o un 5, no me acuerdo bien, es la conmemoración de la Batalla de la Concepción. Volvamos atrás, Batalla de Guerra del Pacífico, Batalla de la Concepción, 77 jóvenes chilenos, soldados, están siendo sitiados en una iglesia en Perú, en la iglesia de la Inmaculada Concepción, y resisten todo un día contra miles de soldados peruanos. ¿No se acuerdan? Lo vimos en la Guerra del Pacífico, díganme si no por el chat. Ahí nació la emblemática figura de José Carrera Pinto,
el que sale el billete de Luca, ¿ya? Estos jóvenes mueren, 77 jóvenes chilenos mueren, soldados, y ahí se crea este mito de los héroes de la Concepción. Por eso el metro Los Héroes, porque arriba del metro hay un monumento a esta batalla, a los héroes de la Concepción, ¿ya? Por eso Ignacio Carrera Pinto sale el billete de Luca, en el billete de Luca antiguo salía el monumento a los héroes, ya. Entonces, el año 77 se conmemoró un año más de la batalla de la Concepción. Jaime Guzmán hace un evento que se llama, un evento donde van a participar, 77 jóvenes de los 70, de 77, jóvenes importantes, jóvenes destacados en distintas labores, cultura, política, deporte, ¿ya? Y que van a ir a este lugar que se llama Chacarillas, que hace al norte de Santiago, un día de noche, en la noche, ¿ya? Y van con fogatas y con antorchas. Y el general Pinochet en la cúspide de un cerro dando un discurso. Y los jóvenes, 77 jóvenes, entrando con antorchas. Es una cuestión súper hitleriana. O sea, imagínense el general Pinochet arriba con su traje plomo, prusiano, del ejército chileno, y los 77 jóvenes entrando con una antorcha, ya con fuego, y escuchando al líder. Es una cuestión súper particular. En el formulario que van a hacer después sale una imagen de esta reunión de Chacarillas. Es un verdadero mito. ¿Quiénes participaron? Personajes conocidos. Antonio Bodanovich. Bueno, ustedes son jóvenes, no sé si conocen a Antonio Bodanovich, animador histórico del Festival de Viña. Antonio Bodanovich. Bueno, Pablo Longueira, Joaquín Lavín, ¿ya? Figuras emblemáticas de la UDI. Coco Legrand, no sé si cachan Coco Legrand, igual es medio antiguo, humorista, ha ido varias veces a Viña, vinculado, aunque no lo quiera él, mucho a la clase alta, porque siempre dice que no, que es de clase pobre. No, ¿saben que tiene una colección de motos con las que tiene él? Sí, puro facho, sí. Bueno, está, Longueira, del deporte, va a ir uno emblemático del tenis, ¿no? Que se llama Hans Hildemeister. Es antiguo. Él era seco para el tenis. De partida, uno no lo conoce muy bien, pero Hans Hildemeister fue uno de nuestros grandes tenistas en nuestra época, en la época más antigua. De partida, Chile llegó a la final de la Copa Davis con Hans Hildemeister. Era como una especie de... Bueno, de partida, es el abuelo de este tenista actual. Está Garín y el otro, Jarry. Es el abuelo del Nico Jarry. Es el abuelo del Nico Jarry. ¿Ya? Sí, bien, Matías. El abuelo del Nico Jarry. ¿Ya? Todos estos personajes van a ir al discurso de Chacarillas. Y el discurso de Chacarillas es trascendental en nuestra historia. Porque es la primera vez que el general Pinochet establece etapas. Etapas para dejar el poder. Va a decir, bueno, eso va a demostrar que se van a apoyar nuevos jóvenes, pero lo principal es que se dicen etapas. Y lo voy a leer. El que lo quiera leer, sigue la lectura, bienvenido. Dice, el proceso, concebido en forma gradual, contempla 3 etapas. La de recuperación, la de transición y la de normalidad o consolidación. Dichas etapas se diferencian por el diverso papel que en ellas corresponde a las Fuerzas Armadas y de orden, por un lado, y a la civilidad por el otro. Asimismo, se distinguen por los instrumentos jurídicos institucionales que cada una de ellas debe crearse o emplearse. Luego, en la etapa de recuperación, el poder político ha debido ser integralmente asumido por las Fuerzas Armadas y de orden, con colaboración de la civilidad. Pero en cambio, más adelante, sus aspectos más contingentes serán compartidos con la civilidad, la cual habrá de pasar así de la colaboración a la participación. Finalmente, entraremos en la etapa de normalidad o consolidación. El poder será ejercido directa o básicamente por la civilidad, reservándose
constitucionalmente a las Fuerzas Armadas y de Orden el papel de contribuir a cautelar las bases esenciales de la institucionalidad y la seguridad nacional en sus amplias y diversas proyecciones modernas. Hoy nos encontramos en plena etapa de recuperación, pero estimo que los procesos que en todo orden estamos alcanzando nos lleven hacia la transición. O sea, en resumidas cuentas, el general Pinochet dice que van a haber 3 etapas: recuperación, transición, normalidad. Es como las fases del ministro París, ¿ya? Pero dice ahí, estamos 77 en plena recuperación. Ahí el poder está íntegramente dominado por el mundo militar. A lo más hay cierta colaboración civil, pero en la transición van a estar mitad y mitad, poder militar y poder civil. Y en la normalidad, todo el poder de los civiles. El problema es que en todo ese discurso, el general Pinochet no da años, no da plazos específicos, no da fechas. No sabemos cuándo sacar la recuperación, no sabemos cuándo sacar la transición, y si estamos o no en normalidad. ¿Ya? No, claro, la tercera etapa, bueno, se va a crear el Tribunal Constitucional, que ya existía un poco de antes, pero es fundamentalmente que las Fuerzas Armadas estén en los cuarteles, resguardando la seguridad nacional, pero vamos a ver que va a existir un elemento muy particular que va a crear la dictadura, que se llama el Consejo de Seguridad Nacional, donde los asuntos más importantes del país se los debía preguntar a los comandantes en jefe. ¿Ya? Además, dice la Constitución del 80 que ante cualquier vulneración grave a la Constitución, las Fuerzas Armadas y de Orden, como garantes del orden constitucional, pueden actuar. La Constitución del 80 estipulaba legalmente que si se vulneraba la Constitución, las Fuerzas Armadas podían actuar. O sea, eran garantes de la Constitución, garantes militares. ¿Ya? Tal como digo acá, hay un problema de etapas. ¿Cuándo se acabó la recuperación? ¿Cuándo llegamos a la transición? ¿Cuándo fue la normalidad? Ahora, el reemplazo del orden constitucional existente. Primero, se va a crear a semanas del golpe de Estado. A 2 semanas, aproximadamente el 26 de septiembre, se crea la llamada Comisión Ortúzar, que se llama así por un importante abogado de apellido Ortúzar, que va a ser el presidente de la Constitución, y esta comisión va a estar integrada fundamentalmente por 5 personas. En un primer momento fueron más, se llegó a 15. Entre ellos estuvo el expresidente Jorge Alessandri, ¿ya? Pero cuando se fueron articulando fundamentalmente los distintos decretos y la constitución que se iba a sacar, muchos de ellos se empezaron a bajar porque consideraban que no les gustaba la constitución que se quería generar. Entre ellos, el expresidente Jorge Alessandri, que renuncia a la comisión porque no le gustaba cómo era la nueva constitución. La comisión incluso va a terminar con solo 5 integrantes, entre ellos Jaime Guzmán. El año 76 se va a sacar como un borrador de trabajo, que van a ser 4 actas constitucionales, ya que ya empezaban a mostrar más o menos cuál iba a ser el nuevo orden. Estas 4 actas tenían fundamentalmente, uno, se creó un Consejo de Estado, fundamentalmente integrado por la Junta Militar, por el Contralor y por el presidente de la Corte Suprema, o sea, gran parte ellos mismos. Se regulaban los estados de excepción, que eran estos estados de sitio, o bien como conocemos, estados de emergencia, ¿ya? Se regulaban cómo se podían estipular y todo, que en sí daba lo mismo, porque Pinochet le pedía permiso a la Junta Militar, ¿ya? Que era obviamente cercana a él. Y los derechos y deberes constitucionales que tenemos hasta el día de hoy en el capítulo 3 de la Constitución, pero que fundamentalmente hay que avanzar, creo yo, hacia la aplicación, y en esa época lo mismo. Todas estas actas y este trabajo va a dar origen a la Constitución del 80, que hoy día va a entrar en proceso de cambio, está entrando en un proceso paulatino de muerte. Primero, no sé si lo han visto en internet, en lo que sea, pero ese fue el voto
que tuvieron que sufragar los chilenos ese 11 de septiembre de 1980. Particularidad, ese voto está tendenciado. Si se dan cuenta, el sí tiene una estrellita y el no, no sé, tiene un punto negro. O sea, hay una tendencia. El no, negro, oscuridad. El sí, sí, yo quiero una nueva constitución, sí, Chile, estrellita. ¿Ya? O sea, está tendenciado. Pregunta, bueno, ustedes son el cuarto medio, tienen que haber algunos de 18. ¿Alguno de ustedes estuvo facultado y votó en el plebiscito pasado de este 25 de octubre? No sé si todos tienen 17, a veces hay algunos 18. Matías, tú votaste. Ah, buena. Varios. Cáchense. Ya, qué buena participación clara electoral del cuarto medio, sesión 2. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que cuando los que votaron, que los votos no son así, no están tendenciados, no está tendenciado, sino que simplemente dice la frase o la palabra y uno marca con un lápiz pasta en este caso. Primero, la población, el ciudadano común y corriente, solo conoció un mes antes de su aprobación la nueva constitución. La conoció en agosto y se votó en septiembre. El 11 de septiembre se votó. O sea, solo un mes, ¿ya? Solo se conoció por televisión, por radio, y no una circulación del documento. Hasta el día de hoy, esa es una de las críticas que se hace todavía al orden jurídico en Chile, que la gente no conoce la Constitución, y para muchos es porque en Chile se vende la Constitución, ¿ya? Si viene barata, hay versiones de 2 lucas, baratísimas, ya, se puede descargar de internet, todo, pero no se difunde tanto. Hay otros países, bueno, bastante cuestionados ya, como por ejemplo Venezuela, Bolivia, alguna vez también ocurrió en México, que la constitución se regala, es un documento, por ejemplo. Yo cuando fui a Bolivia me traje la constitución boliviana, ¿ya? Se regala. Acá en Chile se vende, igual es una limitante, ¿ya? Pero imagínense esa época, sin internet, con televisión manejada por el gobierno, con la radio también, ¿ya? No existieron registros electorales, y eso es súper particular. Los que fueron a votar se dieron cuenta que está la mesa, usted ponía su carnet en la mesa y buscaban. Ustedes entraron al CERVEL, entraron al servicio electoral y buscaron su mesa. No sé, yo voto en la 303 de varones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay un registro electoral. En esa época, no, porque para el 11 de septiembre de 73 se quemó el CERVEL, se quemó el registro electoral, se quemaron, ya no existían. Por lo cual, la gente, para demostrar que fue a votar, le cortaban la punta del carnet de identidad, le cortaban la punta del carnet. Mi papá votó en el piso del 80 y tiene la punta del carnet cortada, ¿ya? En el Museo de la Memoria hay carnet con 3 puntas cortadas. O sea, gente que votó 3 veces, ¿ya? Y no hay propaganda opositora. Solo se permitió un acto que fue en el Caupolicán, donde se reunió la oposición. El principal orador fue el expresidente Frei Montalva, ¿ya? Llamado como el Caupolicanazo. Y obviamente fue aprobada con el 67% de los votos, ¿ya? Y ahí el general Pinochet da un discurso emblemático, casi profético, debo decir, porque él dice, gracias al crecimiento económico, en todas las casas va a haber un televisor. Cuestión de esa época de lujo, le vamos a hablar de una televisión cuestión de lujo. Estoy seguro que en sus casas, en todas las casas, hay un televisor. O más, incluso. Ya. Pero ahí destacando más que nada los logros económicos. Y entró en vigencia el 11 de marzo del 81. Por eso, jóvenes, los cambios de gobierno hasta el día de hoy son el 11 de marzo. Piñera asumió el 11 de marzo, Bachelet asumió el 11 de marzo, porque la Constitución entró en vigencia el año 81. Ahora, entremos en tierra derecha.
¿Qué decía la Constitución del 80? Primero, hay cuestiones básicas que nunca se han cambiado. Estado unitario, la misma ley para todo el territorio. Eso lo hemos explicado en Formación Ciudadana, que es un Estado unitario. Segundo, división del poder, clásica. 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. Sufragio universal. Y aquí hubo un debate, de verdad. Jaime Guzmán no era adherente al sufragio universal. Él creía que se debía volver, por ejemplo, a limitar un poco el sufragio. Por ejemplo, hacer una prueba de ciudadanía. Saber si la gente sabe o no de constitución, de administración del Estado. Es una cuestión súper particular. Ojo, en Estados Unidos los inmigrantes deben hacer un curso de ciudadanía y deben aprobar el curso para ser ciudadanos. No es una cuestión tan lejana. Ya, esto es particular. Se creó un Consejo de Seguridad Nacional que iba a estar integrado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, por el presidente de la República, por el Contralor General, por el presidente de ambas cámaras, senadores y diputados, ¿ya? Y por el presidente de la Corte Suprema. Este Consejo de Seguridad Nacional iba a establecer temas bastante importantes. Por ejemplo, para remover un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, había que tener la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional, que estaba integrado por los mismos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, si se quería echar a Pinochet en el futuro de la comandancia en jefe del ejército, se debía consultar al Consejo de Seguridad Nacional, que estaba integrado por el mismo general Pinochet. Por eso, vamos a ver más adelante, el general Pinochet deja la moneda y va a seguir 8 años más en el poder. Además, fundamentalmente, por ejemplo, hoy día se crean nuevas regiones. No se podía hacer ningún cambio desde el punto de vista territorial sin la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional. Se fortalece el Tribunal Constitucional, que fue creado a fines del gobierno de Frei. Se fortalece con grandes facultades, por ejemplo, capacidades de veto, de anular leyes, ¿ya? Tal como es hoy. Polémico, ha vetado la pastilla el día después, se resolvió casi un fallo dividido la aprobación del aborto en 3 causales, prohibió, por ejemplo, estipuló el avance de la educación gratuita en instituciones con lucro, por ejemplo, ¿ya? Ya, el sistema binominal era un sistema bastante particular, donde se buscaba más que nada, en simples palabras, el empate político, que fueran 2 grandes coaliciones y que empataran, ¿ya? No lo voy a explicar en profundidad porque ya no existe, afortunadamente, ¿ya? Y vamos a ver que tampoco estuvo en vigencia durante la dictadura. Se crean los senadores designados y vitalicios, que son fundamentalmente expresidentes de la República y excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, que el mismo Pinochet, cuando dejara el poder, podía ser senador. Designado, porque la Constitución lo designaba, pero además vitalicio, o sea, de por vida, hasta cuando él quisiera. El general Pinochet fue senador en el año 98, hasta que volvió a Chile después de estar preso en Inglaterra. Suprimía los movimientos extremistas, fundamentalmente los movimientos de izquierda, en su particular porque no suprimía al movimiento nazi, ¿ya? Que hoy día nuestra Constitución sí lo prohíbe, ¿ya? Cualquier movimiento que atente contra la democracia. Se estipula específicamente, por ejemplo, a los nazis, ¿ya? En ese momento, no. Y la independencia de las Fuerzas Armadas, que hoy día sufrimos tanto. Por ejemplo, en esa época solo podían ser investigados por la Contraloría General de la República de forma voluntaria. Si ellos querían, la Contraloría podía investigar a las Fuerzas Armadas. Hasta el día de hoy, las Fuerzas Armadas tienen tribunales militares. Los del Ejército, por asuntos militares, son juzgados por una propia justicia militar. O sea, son juzgados por ellos mismos. Y para muchos, los casos de corrupción, tanto en carabineros como en el mundo militar, tienen que ver con esta independencia de las Fuerzas Armadas, ¿ya?
Todo esto creó una democracia autoritaria y protegida. Autoritaria, con un fuertísimo poder del presidente, y protegida por los militares. Para muchos, esto es un sistema muy autoritario, el que se haga en los 80. Ellos pueden decir, esta constitución igual, tiene algo y todo, existe, pero ojo, se aprobaron también artículos transitorios que todo esto que estoy hablando acá, estaba suspendido hasta el año 88, donde Chile debía estipular en un plebiscito si quería o no que siguiera la junta militar. Si votaba, si aprobaba el no, si se aprobaba el no, ahí se elegía un nuevo presidente y recién el año 90, o sea, 10 años después, todo esto iba a regir. Durante los siguientes 10 años, no. Seguían artículos transitorios que le entregaban el poder legislativo y el poder ejecutivo a la Junta Militar. En una nueva constitución, claro, se puede, claro, tu pregunta, Sofía, en una nueva constitución sí se puede estipular que las Fuerzas Armadas no son independientes, que tienen que tener el control como cualquier institución pública de la Contraloría General de la República y que deben rendir cuentas. ¿Ya? Claro, también este ejemplo de independencia de las Fuerzas Armadas. Hasta hace como 2 años atrás, las Fuerzas Armadas tenían presupuesto propio. Ellas recibían el 10% de las ganancias de Codelco. Tenían mucha plata. El 10% de las ganancias de Codelco. Eso es demasiado, que iba a las Fuerzas Armadas, sin un control y rendir cuentas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo. En la actual investigación del caso de corrupción en el mundo militar, 19 veces el excomandante en jefe del ejército utilizó aviones de la FACH para ir al Caribe. 19 veces para ir con sus amigos y familias al Caribe. Ojo, lo que estoy diciendo no es una cuestión que yo inventé, lo acaba de decir la fiscalía que está investigando el caso. 19 veces el comandante en jefe del ejército utilizó aviones de la FACH y del ejército para ir con su familia y amigos al Caribe. Por ejemplo. Ya. Ahora, los partidos políticos. ¿Qué va a pasar con los partidos políticos de oposición? Hablemos ahora de oposición contra la dictadura. Muchos de ellos que fueron adherentes al gobierno Allende. Primero, el Partido Comunista va a optar por la vía armada para derrocar a Pinochet. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en profundidad mañana. Vamos a ver qué pasó en el Partido Comunista, qué revisión se generó. Va a tener mucho que ver el exilio, va a tener que ver muchos también hechos internacionales, como la revolución sandinista en Nicaragua, ¿ya? Pero por primera vez el Partido Comunista chileno va a optar por la vía armada para derrocar a Pinochet. Y el mejor ejemplo es la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pero tal como dije, eso lo vamos a ver en profundidad mañana. ¿Ya? Luego tenemos al Partido Socialista, el Partido Salvador Allende, que va a variar hacia la socialdemocracia. Ojo, el Partido Socialista, lo dijimos en la época de Allende, era el partido más de extremo dentro del gobierno Allende. Ellos querían una vía armada, entregar la arma al poder. Del Partido Socialista nació el MIR. ¿Ya? No. Ahora, socialdemocracia. ¿Qué es lo que es hoy el Partido Socialista? ¿Ya? Es un partido por la vía institucional, por la vía democrática, creen en el capitalismo, pero hay que hacer reformas al capitalismo, un capitalismo más social, y también tiene que ver con el exilio. La mayoría del Partido Comunista, del Partido Socialista, se exilió en la Alemania comunista y vio lo férreo, lo autoritario, lo estricto de la Alemania comunista. ¿Ya? Muchos de ellos eran profesionales acá en Chile, médicos, ya ingenieros, y se van al exilio a la Alemania comunista a trabajar en la basura, de junior, de empleados, en la construcción, y no pueden moverse libremente. Se dan cuenta de las faltas de democracia y más. Y el Partido Socialista va a optar por la vía electoral, que es lo que es hoy el Partido Socialista hasta el día de hoy. Y tenemos la vía cristiana,
que en un primer momento apoyó el golpe de Estado, pero producto de las violaciones de derechos humanos va a variar hacia ser oposición a Pinochet, ¿ya? Y presidente Frei Montalva, Patricio Elwin, van a ser las grandes figuras opositoras a Pinochet y van a buscar restablecer la democracia, ¿ya? Ellos, tanto socialistas como cristianos, son de una opción legal, de una opción pactada con la dictadura, y que el mejor ejemplo va a ser el presidente del 88, que vamos a ver en siguientes semanas, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿No? Ya. Bueno, cualquier duda, estoy acá, atento. Ya. Y ahora, ¿qué pasó con los partidos de derecha durante esta primera etapa? Bueno, el Partido Nacional se autodisolvió el día del golpe de Estado, 11 de septiembre, se autodisuelve para poder colaborar sin un lazo político con la dictadura. Y el movimiento gremialista va a integrar importantes de sus personajes en puestos de gobierno. El mejor ejemplo es Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, joven estudiante que salió de la Universidad Católica, profesor de Derecho, va a integrar en los primeros momentos, va a fundar incluso el INJUV, Instituto Nacional de la Juventud. De la Juventud, usted lo representa, ¿ya? A mí no, ya este año ya no. El INJUV lo va a crear, o en realidad se llamaba en esa época Secretaría Nacional de la Juventud, la va a crear Jaime Guzmán, y va a empezar así, paulatinamente, a insertar jóvenes de derecha en proyectos sociales. Construir casas, ir a toma de terreno, a ayudar a las poblaciones, educación. La idea de Jaime Guzmán es insertar a estos jóvenes en poblaciones, en sectores populares, que se hagan ahí bastante fuertes y que ayuden a impulsar los ideales de derecha de estos sectores populares. Lo que es hoy la UDI, ¿ya? Muchos como Iván Moreira, como Joaquín Lavín, van a ser alcaldes designados, integrantes del movimiento gremialista, que van a hacerse muy fuertes en sectores populares. ¿Ya? No es extraño que, por ejemplo, Iván Moreira fue diputado por La Pintana, Pablo Longueira fue senador por La Pintana, y ojo, con votos. ¿Ya? Mi comuna, Cati Barriga, desde la UDI y es electa por voto, porque tienen muchos lazos con sectores populares, elementos que se van a formar durante la dictadura. Ahora, conclusiones del periodo. La Junta Militar ha logrado ir legitimando su poder a través de distintas fuentes, legales, históricas y más, como vimos en clase. Se avanza hacia un nuevo orden constitucional, que lo vimos en la Constitución del 80, ya Consejo de Seguridad Nacional, fortalecer el Tribunal Constitucional, senadores designados y vitalicios, por ejemplo, y se estructura poco a poco diversas formas de oposición a la dictadura. Unos con una vía más legal, una salida más pactada con la dictadura, una vía electoral, ¿ya? Y otros con una vía un poco más violenta, ¿ya? Pero ya tenemos una junta militar que se ha legitimado en el poder, que ha avanzado en un nuevo orden legal, y tenemos una oposición que paulatinamente se está rearticulando. Faltan algunos hechos que la consoliden y que eso va a ser materia de mañana. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Parece que no. Ya, vamos a ir a Classroom, y vamos a hacer el test. Ya, uno ya lo hizo. ¿Ya? Que son poquitas preguntas, son solo 4 preguntas. ¿Ya? Y las vamos a revisar. Vamos a dar 5 minutitos. En la pregunta 1 pueden ver la foto del acto de Chacarillas. Si se dan cuenta, es muy hitleriano. ¿Ya? Cualquier duda o pregunta, estoy acá. Me voy a mutear, sí, para que no los interrumpa. Cualquier cosa me hablan por el chat.
Ya, jóvenes, solo han terminado 5. Voy a dar un minuto más. Ya, 2 minutos para que terminen más. Ya, varios me han preguntado por el tema del ensayo. Miren, vi los resultados, les fue ahí. Es el peor, hubo una baja tremenda. Hubo un retroceso de la mayoría. Son muy pocos, contados con una mano de suerte, los que lograron subir. He hablado con algunos. Bruno, por ejemplo, me decía que estaba muy difícil el ensayo, que estaba muy complicado, habían preguntas muy capciosas. Eh, bueno, lo vamos a revisar el jueves, por eso yo les mandé un mail de que me envíen las preguntas que tengan dudas, porque así lo ordeno e intentamos revisar todas, o la mayor cantidad posible. Ya, y bueno, yo les he explicado, 630 el piso. Si ustedes han sacado más de 630 y ahora bajaron, pero siguen con sobre 630, sigue la misma nota, un 7. Excelente. Pero si ustedes, por ejemplo, antiguamente, no sé, sacaron 550 y ahora sacaron 580, subieron más de 30 puntos. Subir más de 30 puntos también es un 7. Subir más de 30 puntos. Si bajaron y están bajo los 630, ahí voy calculando. Eso debo decir igual. eh, igual debo decir, jóvenes, bueno, yo les mandé sus notas una semana atrás sobre los ensayos, que igual he sido benevolente. Les doy ciertas décimas a los que participan harto en clase, que responden, ya, que demuestran preocupación por la asignatura. Entonces, sé que esta fue una mala racha, quizás está difícil el ensayo, no corresponde a lo que ustedes venían, pero soy benevolente en ese tema de las notas. Más preocupación, jóvenes. Ya, vamos a revisar. Ya tenemos poquito tiempo. Ya. Bueno, aquí la mayoría sacó entre 3 y 4 puntos. Bien. Ya, bueno, la primera imagen es del acto de Chacarilla. Profe, ¿qué es un congreso unicameral? Maximiliano, solo una cámara. Como por ejemplo, si existiera solamente la Cámara del Senado. Hay países que existe eso. En Chile no, tenemos 2 cámaras. Ya. Bueno, la imagen muestra la reunión de Chacarillas. Este acto vigileriano que les conté, en el cual Pinochet se reunió con 77 representantes de la juventud chilena. Junto con recordarse el sacrificio de los combatientes de la Batalla de la Concepción, en este denominado Día de la Juventud, el mandatario se refirió a la conformación de una democracia protegida, autoritaria, tecnificada, que se expresaría en, y ahí vamos a ir a esta pregunta, se expresaría fundamentalmente en uno, unas Fuerzas Armadas que actuarían como garantes del sistema, sí, lo dijimos cuando leímos el discurso, varias etapas, los militares van a ser actores relevantes, pero especialmente en la última van a ser garantes, van a estar como para respaldar la Constitución, ¿ya? Dos, unos partidos políticos cuya única función sea la de controlar las acciones de los poderes del Estado, sí, o sea, ¿entendiste el punto 2? Es la uno, ya. O sea, partidos políticos cuya única función sea administrar el país, administrarlo, y no fundamentalmente a dedicarse a hacer cambios trascendentales. ¿Ya? Es como que la dictadura nos pasara una casa, que sería la constitución, una casa, el orden político chileno, y que los políticos simplemente la administren, pero que no hagan ampliaciones, que no hagan cambios. ¿Ya? Es lo que hoy día existe en la Constitución del 80. Hoy día no podemos hacer cambios trascendentales en el mundo, en el país, porque se necesitan 2 tercios, 3/5, porque todo es inconstitucional, ¿ya? Más que nada, los partidos políticos se han preocupado de administrar lo que la dictadura nos entregó. Y tres, la aplicación de programas de desarrollo nacional, ya, es importante destacar un rol de los profesionales, sí. Por eso igual se llamó a estos importantes jóvenes como Hans Hildemeister, como Coco Legrand, por ejemplo. Ya. Dos, en 1980 el gobierno militar convocó un plebiscito a fin de que se aprobara una nueva constitución política.
sustento jurídico del sistema. La convocatoria fue rechazada por los opositores al régimen militar, entre los fundamentos del tercer se encontraba. Ya, acá todos la tuvieron correcta. Bien. Que fundamentalmente que no se garantizaba la limpieza del acto. No había, por ejemplo, registro electoral. La Guanarado no había registros electorales. Y no existía información imparcial. Era solamente la que daba la dictadura a través de la televisión ampliamente manejada por la dictadura. Luego, un texto. El respeto al principio de subsidiariedad representa la clave de la vigencia de una sociedad automáticamente libertaria. Esa es la posibilidad de tener un ámbito de vida y actividad propiamente independiente del Estado y solo sometido al superior control de éste desde el ángulo del bien común, donde reside la fuente de una vida social en que la libertad ofrezca la creación y el esfuerzo personal un margen de alternativas y variedad suficiente. El estatismo genera en cambio una sociedad gris, uniforme, sometida y sin horizontes. ¿Ya? Lo que dice el texto es que hoy día tenemos un Estado subsidiario que solo me apoya para que yo desarrolle con mi libertad mi vida. El Estado hoy día no me entrega una universidad gratis, sino que me entrega un subsidio, una beca o un crédito para yo, con mi esfuerzo, pagar mi carrera y crecer. Ya, el Estado no me paga la operación si tengo un problema de salud. El Estado me entrega un bono y yo pago el resto. ¿Ya? Estado subsidiario. El mejor ejemplo, una casa. El Estado no me entrega la casa. Tengo un subsidio que me cubre parte del dividendo. Dice entonces, dice entonces, el gobierno militar se abocó a la tarea de refundar bajo nuevos principios al conjunto de la sociedad chilena. Una de las bases de dicho proceso lo constituyó el principio de subsidiariedad respecto del cual, considerando el párrafo anterior, es correcto afirmar que, de aquí la mayoría tuvo correcta, que se establecía una redefinición de la relación entre el individuo y el Estado. Ya el Estado no me entrega todo, sino que simplemente me apoya. Ya, y la última pregunta de la Comisión Ortuza, que habla sobre las características de esta nueva constitución. La correcta era 1 y 2. ¿Y por qué no es la 3? Es porque no hay un Congreso unicameral, sino un Congreso bicameral. Senadores y diputados. Sí fue autoritaria y sí tuvo un amplio acento en el presidencialismo. Hasta el día de hoy es muy presidencialista. Eso. ¿Alguna duda, chiquillos? Pasamos 2 minutitos, 3, parece. Bueno, eso. Acuérdense de mandarme las preguntas. Ya me han llegado algunas. Si quieren las mandan por WhatsApp, por mail, lo que sea más cómodo. Ya. Y eso. Porque el jueves revisamos. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia. Y estamos hablando. Cuídense. Sí, el jueves revisamos el ensayo de Nicolás, por lo cual hoy día, mañana o el jueves en la mañana, mandarme las preguntas. Eso. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, Renata. Chao, chiquillos. Chao a todos. ¿Y qué va a pasar con el ticket? ¿A qué te refieres, Nicolás? ¿El ticket de hoy? ¿Ticket del jueves? Te leo, Nicolás.